Continuamos aquí en Hoy por Hoy y en este caso vamos a charlar un poco de varios temas. Sin duda es uno de los economistas y contadores más didácticos que tiene la provincia de Misiones y por ello acudimos a él cada vez que necesitamos de entender cuestiones que se relacionan justamente con la economía y con algunas cuestiones a nivel nacional que obviamente nosotros siempre le tratamos de dar una visión profesional provincial, ¿no? Estamos hoy con el contador y economista Raúl Caravén. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Por favor, a ustedes por la invitación. Bueno, Caravén, en principio me gustaría, porque se habló mucho esta semana entre detenciones de Lázaro Báez y empresarios. Y su contador. Y su contador, claro, y su contador. Aclaremos, siempre se aclara algo. En Sí. todas estas cuestiones, el primero que va en cana, siempre decimos, el primero que va preso es el contador. Ah, eso se dice en las Eso cátedras siempre. siempre. No, es que es una regla de oro en todo lo que tiene que ver con la cuestión penal y lo que tiene que ver con lavado de dinero. Es un clásico que el primero que, digamos, tiene que responder y además porque es el experto, es el que sabe de lo que ha pasado en las cifras contables. Esto es muy viejo. Al Capone, si vos te acordás de Al Capone, termina preso primero, digamos, su contador, el encargado de su finanzas. Mirá vos, así que hay que elegir un buen contador. Eso, entonces. no hay que hacer macanas. No hay que hacer macanas, hay que hacer las cosas bien. Exactamente. Bueno, y relacionado con esto, Caravén, nos encontramos con una nueva palabra, por lo menos para el común de la gente, que son las sociedades offshore, ¿no? Que se descubrió a muchos mandatarios a nivel mundial, entre ellos incluido nuestro propio presidente. Porque una cosa es el análisis político, que lo vamos a hacer en otras secciones, pero otra historia es qué son las sociedades offshore, si realmente son utilizadas solamente para el blanqueo de dinero o es una cuestión legal para hacer cuestiones inmorales. A ver, no, es más amplio que eso inclusive, porque digamos, no tiene que ver solamente con la cuestión inmoral, no, al contrario, es decir, son sociedades legalmente constituidas, no es una cuestión de ilegalidad. Que después a partir de una figura legal vos utilices para una cuestión ilegal es otra cuestión. Lo podés hacer dentro del país, que vos constituís una sociedad y esa sociedad la utilizás después para evadir o para inventar facturas inexistentes como apócrifas o empresas inexistentes o empresas fantasmas. Claro. Esto lo podés hacer también dentro del país. Dentro del país. En realidad, digamos, esto es una cultura muy vieja, no es de ahora, de entre los años 60 y 70 es cuando empezó a hablarse y Panamá, digamos, ofreció esta protección jurídica, por si querés decirlo de alguna manera, en el cual vos constituías hoy, si vos querés constituir una sociedad en Panamá, la podés hacer muy fácil, es muy barato, no te sale ni siquiera $2.000 para que tengas una idea y constituís una sociedad legalmente, o sea, no es una cuestión ilegal. Lo que pasa es que, a ver, esto también no es solamente en Panamá. Nosotros acá en Sudamérica lo tenemos Uruguay, que históricamente era quien hacía estas sociedades offshore para distintas utilizaciones dentro de América. Después del gobierno de Mujica esto se cambió, o en el gobierno de Mujica cambió y digamos ya dejaron de ser, digamos, anónimas, que vos no sabías a quién pertenecía. Entonces la utilización de este tipo de sociedades es una pantalla a los efectos de no mostrar quién es la persona que está detrás de la sociedad. Esa es la función de una sociedad offshore. Básicamente para que, digamos, suponete una persona quiere tener alguna actividad puntual, no aparece quién es el verdadero dueño, sino aparece una pantalla, aparece una sociedad que no sabes a quién pertenece. Esa es la función básica. Ahora, para que de ahí vayas a la ilegalidad o hagas una cuestión fuera de lo correcto, hacen falta los bancos. Hace falta la institución financiera que te abre una cuenta, que a partir de la cuenta de Panamá te la abre o en Panamá o en Bahamas o en Liechtenstein o en Mónaco o en Londres o en donde vos quieras. Era muy común que vos tengas cuentas en Panamá, o un banco, una sociedad en Panamá, y abras en Londres una cuenta bancaria.
Esto era muy común. Y eso se hacía para blanquear guita, o sea, para pasar guita en negro en esas sociedades y se trasladaban a los bancos. Exactamente. Y se veía como lícito, supuestamente. A partir de ahí se hace Liechtenstein, que digamos tanto se comentó, que también son las islas, unas islas que están entre la India y África, un lugar paradisíaco, pero sin lugar a dudas es utilizado para esto. Hay las islas del Caimán, hay más de 30 paraísos fiscales. No es solamente el tema de Bahamas, claro, de Panamá, sino que Panamá es el más conocido por las sociedades anónimas, el registro de sociedades anónimas. A partir de ahí, el movimiento financiero se hace en muchos países. Esto básicamente siempre ha sido utilizado por el narcotráfico, por las ventas de armas y por todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la ilegalidad. Esta cuestión de la utilización bancaria. Pero la utilización de las sociedades se ha utilizado para muchas cosas. No solamente, digamos, en Panamá. Muchas sociedades del resto del mundo tienen bienes también en la Argentina. Esto es común en todo el mundo. Sociedades del extranjero que tienen bienes también en nuestro país. Y vos no sabés quién es el dueño. Te aparece la sociedad como un dueño. Pero no sabes exactamente quién es el dueño porque no sabes quiénes son los dueños de la sociedad. Se supone que con eso, incorporando, o aquellos que incorporan ese tipo de sociedades, son personas que manejan volúmenes importantes de dinero en negro. Ahí vemos las sobrefacturaciones de la obra pública y de lo que tanto se habla y de lo que últimamente finalmente se demostró en algunos casos. Es más complejo que eso. Más complejo. Es más complejo porque, digamos, no nos circunscribimos solamente, por eso te decía, el grueso de esto no está solamente en la coima o en lo que tiene que ver con la obra pública o en esta cuestión delictual. Está en todo lo que tiene que ver, por eso el grueso de esto está en el narcotráfico. El grueso está en las cuestiones netamente delictuales. Esa es la mayor parte de lo que pueda llegar a existir. Fíjate, por ejemplo, que Panamá es un país que ofrecía sociedades para el caso de los divorcios. Vos tenés un problema con tu mujer, creabas una sociedad en Panamá, transferías los bienes a Panamá y después te divorciabas y te presentabas a la justicia, no tengo bienes. Claro, porque estaba todo a nombre de una sociedad en Panamá que parecía de pantalla. Por eso te digo, se utiliza de pantalla para muchos fines. Esa es la cuestión, por eso te digo, es una cuestión bastante más compleja. Y en el caso concreto del presidente Mauricio Macri, poner una empresa offshore en Panamá para invertir en Brasil, la pregunta lógica que nace es ¿por qué si vas a invertir en Brasil, por qué directamente no pones la empresa en Brasil o es algo...? No, es algo común. Es algo común que sea... Que digamos, o sea, por eso te digo, la utilización no es ilegal, es absolutamente legal que vos uses una sociedad, que uses esa pantalla a partir de ahí y que, digamos, puedas constituir sociedades en diversas partes o emprendimientos en diversas partes del mundo. Lamentablemente Argentina no es un país fácil, digamos, en su economía y cada tanto vos tenés problemas para transferir el dinero. Entonces, por ejemplo, vos querés transferir al extranjero dinero y es bastante más complicado. Fíjate que hemos tenido el cepo, digamos, bancario durante muchísimo tiempo, que vos querías transferir al extranjero dinero y no lo podías hacer. Claro. Y los negocios, vos necesitas mover como fichas de ajedrez, vos necesitas ir moviendo las inversiones entre distintas partes del mundo. Por eso es que se utilizan estas sociedades. Si vos querés invertir en Brasil, fantástico. Utilizás la sociedad de Panamá, invertís en Brasil, desarrollás y no tenés ningún tipo de problema. Bueno, y ahora por último, y agradeciéndole su tiempo, Calaver, me gustaría preguntarle sobre cómo ha visto las medidas económicas o cómo han influido las medidas económicas a nivel nacional aquí en la provincia de Misiones. Son varias cuestiones, ¿no? Porque una tenés la cuestión de la disminución de los aranceles al sector primario, que sin lugar a dudas ayuda, pero un 5% no es todo. Lo más importante que sí ha ayudado y ha ayudado muy fuertemente a todo el sector primario exportador es la diferencia del tipo de cambio. Porque hemos pasado un tipo de cambio de 9 a casi 15 pesos, 14 y algo, 15 pesos. Eso es mucho dinero que entra, dinero fresco que entra a la actividad productiva. Esa parte es sumamente positiva. La parte negativa tiene que ver con que lamentablemente, digamos, seguimos con inflación, seguimos con estancamiento. Lamentablemente no hay recuperación en la actividad económica de todo el sector de la construcción de Misiones, que después de las elecciones se paró y es muy lenta la recuperación. Se perdieron muchos puestos de trabajo
y eso se está notando y se está notando fuerte en el comercio. ¿Y qué medidas deberían tomar como para reactivar la economía en la provincia? A ver, Misiones no es difícilmente vos desde Misiones te puedas proyectarte fuera del país, sino que sos parte del resto de la economía del país. Lo que sí, digamos, acá claramente nosotros seguimos teniendo una de las presiones fiscales más altas del país desde el punto de vista provincial. Lamentablemente la presión fiscal local no ayuda, sino al contrario, aleja cualquier posibilidad de inversión. ¿Y puede modificarse esa presión fiscal? ¿Se puede modificar y recaudar desde otro lugar? Es que lo que tendría que eventualmente reorganizar el Estado son sus gastos, más que solamente pensar en, digamos, en sacar constantemente, apretar más a los sectores productivos. Si un sector productivo no te da más es porque no puede. Entonces si vos lo seguís apretando se termina yendo. O se colocan las inversiones en otro lado. Es lo que ha pasado con la inversión de las zapatillas Nike, que digamos en lugar de seguir desarrollando acá en Misiones, van a hacer desarrollos en otros lados, porque lamentablemente las condiciones impositivas no son las mejores. Y por último, le pregunto ya al ciudadano común, ¿no? Raúl Carabén, cuando observa todo lo que ha sucedido durante esta semana, empresarios detenidos, sospechados de lavado de dinero, una justicia que tiene acciones espasmódicas, ¿no? Cambian los gobiernos y actúan de otra manera. ¿Cuál es su opinión como ciudadano? ¿Cómo lo observa usted? A ver, sin lugar a duda que creo que como muchos, yo quedé contento de verlo a este señor esposado, porque me parece que era el emblema de la corrupción. Es decir, si vos mirabas algo como emblema de la corrupción, lo veías a Lázaro y su gente. Creo que, digamos, como ciudadanos, sin lugar a duda, que digamos, como dicen, bueno, por lo menos están haciendo algo. Ahora, este mismo juez, ¿cuánto tiempo tuvo la misma causa en sus manos? Y ahora que ha cambiado de signo político, cambia de actitud, me parece, digamos, bastante sospechosa, su rol es sospechoso, ¿no? Yo creo que digamos, lo pensaba un poco más allá, en el sentido de saber cómo esto se va a terminar resolviendo. Y en realidad, por ahí a lo mejor, digamos, creo que tenemos un gran problema con nuestra legislación y con nuestra justicia. Lamentablemente la justicia no responde como debiera responder, con la velocidad que debiera responder a los actos de corrupción. Por ejemplo, vos y yo estamos en el gobierno, nuestros amigos arman una sociedad, nosotros le damos los contratos y es todo legal. Y eso sigue pasando y uno esto lo sigue viendo. Y digamos, uno se pregunta, ¿va a cambiar? Y ahí es donde tengo un poco de escepticismo en que, digamos, pueda llegar a cambiar o no. Muchas gracias, Carabén, por su tiempo. A vos por la invitación, muchas gracias. Bueno, así llegamos al final prácticamente de Hoy por Hoy, edición de día sábado. Dos temas interesantísimos, esperamos que del otro lado te haya servido también a vos para abrir un poco la cabeza y nos sigas también obviamente a través de www.agenciahoy.com y Hoy por Hoy a través de YouTube. Bien, así que desde ya muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue del otro lado. Recuerden ustedes que estamos en Cablevisión los días sábados de 20 a 21, con reiteración los días lunes en Somos Posadas a las 23 horas. Estamos en Candelaria también, en el cable Garupá, estamos en Oberá, estamos en Monte Carlo e Iguazú. ¡Wow! Un abanico de opciones para poder observarnos si es que se va al interior de la provincia de Misiones y tiene ganas de observar este programa. Bueno, tiene varias opciones como para vernos en el interior. Momento de decir adiós, ¿le parece? Sí, la verdad que sí, un placer como siempre. Hasta el sábado que viene.